Que el Eterno les bendiga a todos. Es un gusto poder saludarles en esta segunda clase de nuestro apasionante tema que es la prevención del suicidio. Como siempre, desde Buenos Aires, Argentina, tu amigo David Krivorotov. Vamos a estar metiéndonos de lleno en esta clase donde vamos a hablar un poquito ya acerca del examen suicida. ¿Qué examen tenemos que hacer nosotros como capellanes? El otro día estuvimos viendo algunas de las razones, o mejor dicho, la razón principal por la cual muchas personas llegan a esta trágica decisión. La falta de mecanismo de adaptación y mecanismos también de defensa. Estuvimos viendo también unos mitos que rondan alrededor del suicidio y cómo esto muchas veces interfiere entre una correcta prevención y una correcta acción al momento de encontrar personas en rango suicida. Vimos que no es algo que ocurre por impulso, vimos que hay todo un proceso del desgano de vivir, desde los gestos, ciertas amenazas, que a veces no lo tomamos en cuenta, pero lastimosamente 90% de las personas que se sacaron la vida en algún momento dijeron que lo iban a hacer y no se les tomó en serio. Por lo tanto, cada alarma tiene que ser tomada en serio porque no existe psicólogo ni psiquiatra que pueda llegar a identificar de buenas a primeras de que una alarma es falsa. Muchas veces decimos, simplemente está queriendo llamar la atención. Bueno, pues si está llamando la atención, ¿por qué no darle a esa persona la atención que está pidiendo? Así que espero que les haya gustado, espero que hayamos aprendido y no se olviden de enviar sus dudas, sus consultas y de esa manera nos vamos enriqueciendo mutuamente. Bien, entrando de lleno en nuestra clase, hoy vamos a estar hablando acerca de cómo evaluar, cómo hacer un examen para evaluar el riesgo suicida. Y hay dos maneras de evaluar o hacer ese examen. Primeramente son los factores de riesgo o grupos de riesgo. Factores de riesgo estamos hablando cuando hacemos de manera personal o cuando lo hacemos por grupo, que también es una manera bastante eficaz de hacer esa evaluación. La evaluación del riesgo suicida acostumbramos a realizarla teniendo en consideración los llamados factores de riesgo. Otra posibilidad de realizar dicha evaluación mediante los grupos de riesgos que tiene la ventaja de simplificarlo. Cuando estamos evaluando un grupo, pero por supuesto que eso nos simplifica tremendamente el trabajo porque si una persona pertenece a uno de estos grupos, pues muy pero muy posible que lo llegue a hacer o que esté en riesgo de hacerlo. No se olviden que si ustedes quieren estos PowerPoint, lo pueden solicitar y luego vamos a ver la manera de que estén llegando a ustedes. Bien, vamos a ver entonces los factores de riesgo. Dijimos unos cuantos en la primera clase, pero vamos a profundizar un poco más en esto a la hora de hacer la evaluación. Los factores de riesgo suicida son múltiples, por lo cual la evaluación del riesgo de suicidio basada en su detección conlleva las dificultades propias de dicha multiplicidad, porque muchas veces agarramos y simplificamos las cosas. Sí, estaba deprimido y por eso se suicidó, era lógico que se suicide, y cosas como esas muchas veces entorpecen detectar. Hay un corto muy importante en YouTube que se llama Estoy Bien. Yo voy a luego pasarlo a los grupos, este corto. ¿Por qué? Porque nos muestra en pocos minutos una vida cotidiana, una rutina, y que muchas veces en el medio de la rutina la persona dice estoy bien. Pero hay un amigo que detecta y lo mira y le insiste y dice ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
¿cómo estás? Y la persona repite, estoy bien, y allá por la cuarta vez se larga a llorar porque realmente no estaba bien. Salía de boca para afuera, pero la realidad era muy diferente. Entonces, cuando entendemos que la persona que se suicida carece de mecanismos de adaptación y de afrontamiento, cuando estamos hablando de que cualquier cosa para esa persona puede ser la peor crisis de su vida, entonces se hace mucho más difícil detectar. O sea, uno tiene que estar mucho más abierto, ¿verdad?, a examinar cosas que a lo mejor para uno no significan grandes problemas o grandes dificultades, pero, repito, no estamos hablando de uno, estamos hablando de una persona totalmente diferente. Los factores de riesgo son diferentes según se presentan en la infancia, en la adolescencia, en la adultez o en la vejez. Son diferentes según se presentan en el sexo masculino o femenino. Bueno, vamos a punto por punto. La edad. Y la edad, pues, por supuesto que va a marcar las diferencias grandes. Una cosa es un niño, dijimos que hemos tenido casos de 7 años de personas que han intentado suicidarse, niños que han intentado suicidarse. Y muchas veces la gente dice, pero ¿de qué puede ser de que un niño quiera sacarse la vida? Bueno, lastimosamente pasa. Lastimosamente tenemos casos de 10 años, 11 años, y por supuesto los factores son totalmente diferentes. Un caso específico que yo les había comentado es este niño que su madre se volvió a casar y que había problemas con el nuevo padrastro. Y este niño tenía la idea o la ilusión o la fantasía de que él era el problema y de que si él fallecía, la mamá iba a estar feliz. Entonces esa era la premisa que tenía este niño, y mamá, mejor si yo me mato, vos vas a estar tranquila. Entonces es un factor de riesgo en la niñez. Muchas veces la elevada exigencia también es muy, pero muy peligrosa. Voy a comentarle un caso personal. Mi niño hoy en día tiene 10 años, a los 7 años cayó en una depresión muy fuerte y lloraba en cualquier momento, se deprimía en serio, porque sabemos detectar un berrinche de lo que era realmente un llanto desesperado. Y si bien se buscó ayuda psicológica, en un día él se acerca y me dice: pa, yo te voy a guardar, yo te voy a proteger, y porque yo también puedo ser el hombre de la casa. En ese momento salió algo muy emocional dentro mío y le digo: no, usted no tiene que hacer nada, usted lo único que tiene que hacer es estudiar y jugar, nada más. Quien lo va a cuidar es papá, quien la va a cuidar es mamá. Y en ese momento se terminó la depresión. Lo que no estábamos sabiendo es que en la familia de la madre le decían: usted es el hombre de la casa, usted va a cuidar, las abuelas, y es algo que muchas veces decimos sin darnos cuenta que estamos depositando en un niño una responsabilidad demasiado grande, que ellos se lo toman en serio y que muchas veces puede causar esa exigencia elevada sin quererla, porque nadie en su sano juicio va a pensar de que un niño va a cuidar a la familia, pero lo decimos, y los niños a veces no diferencian la realidad de la ficción o de algo meramente simbólico. Entonces, en el caso de mi niño pasó eso. Una vez que se le sacó esa exigencia o ese peso, esa carga, la depresión se fue. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuáles son esos factores que pueden llevar a la idea suicida cuando uno es un niño, ¿verdad? Otra en la adolescencia, otra en la adultez y en la vejez. En la adolescencia, muchas veces el adolescente piensa, cuando no tienes estas herramientas, que una ruptura, y ahí se mete muchísimo lo que es la parte sentimental, una ruptura con una noviecita o la presión del grupo de los compañeros,
un fracaso. Hay personas que le dicen al hijo, vos perdés el año y te mato, mejor morite. Todo lo que trabajé, todo lo que tuvimos que comprar para que estudies, y si tú repruebas, pues mejor muérete. Esas son cosas que muchas veces los padres dicen sin pensar. En el caso de las niñas, muchas veces es diferente. Te llegas a quedar embarazada, te mato. Son cosas que lastimosamente se escuchan y que se lamentan ya muy, pero muy tarde. En la adultez, cuando estamos hablando de la adultez, bueno, muchas veces una separación matrimonial es una crisis grave, una quiebra económica, o en la vejez el no poder tener ese duelo para una vejez sana, no tener ese duelo de cosas que ya no puedo hacer, de sentirme muchas veces ya muerto socialmente, ya que la primera muerte no es la física, sino la social. Al abuelito que ya lo hacen de lado, ya nadie lo visita, tuvo una enfermedad y vinieron todos los amigos a despedirse cuando todavía está vivo, y nadie quiere cargar con el abuelo a veces que está con una movilidad reducida para un cumpleaños, para una fiesta, y de esa manera lo vamos matando ya socialmente antes del tiempo de una muerte física. Entonces, la tanatología también nos ayuda en ese sentido a acompañar a las personas de tercera edad para tener una muerte digna y no verla como algo que no nos va a pasar, o muy por el contrario, cuando la vejez no es digna, preferir morir antes de tiempo. Así que bueno, en su momento vamos a hablar un poquito también de lo que es la tanatología. Entonces, los factores de riesgo son diferentes según la edad. Son muy diferentes según se presenta en el sexo masculino o femenino. Esto es muy importante. Una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo a entender y también a enseñar es que la depresión en la mujer muchas veces es una enfermedad crónica, pero más veces es un mecanismo de evacuación emocional, ese es el término que yo le he dado, que todas las mujeres tienen. O sea, somos criaturas diferentes. El hombre es más sanguíneo. El hombre, 90% de lo que tiene que hacer no involucra las emociones. Un hombre puede pasar por un momento de miedo, puede pasar por un momento de tensión, puede pasar por un momento de crisis, y a los 10 minutos puede sentirse bien nuevamente. Las mujeres son diferentes y muchas veces la procesión va por dentro. Hay emociones que no expresan, no son tan sanguíneos, son más sentimentales, pero hay un mecanismo que la naturaleza, el creador, como quieras llamarlo, en su sabiduría le ha creado, que cada cierto tiempo tienen ese depósito emocional que tienen que vaciarse. O sea, las mujeres cada tiempo se van a deprimir. Cuando los maridos no entienden esto, se frustran, porque muchas veces las mujeres no entienden esto y parecerían que escogen el mejor momento para el marido para deprimirse. Un momento donde se ha pasado momentos difíciles, donde se ha conseguido un aumento de sueldo, donde se ha comprado la casa nueva, donde se han pagado todas las cuentas y el marido se dispone a relajarse, a comer algo rico, una rica comida, una rica bebida, y cuando mira a su mujer, esta comienza a llorar aparentemente sin razón alguna. Muchas veces los maridos en una desesperación le preguntan, ¿qué te pasa con ese buen deseo de querer ayudar? Y la mujer rompe en llanto diciendo, no sé, déjame llorar. Y esto ha traído mucha frustración a muchas personas porque no entienden que justamente esa tranquilidad, justamente el momento de victoria, de relax, de superación, ha creado, o sea, tú, marido, has creado ese ambiente donde tu mujer puede realmente purgar sus emociones. Hay momentos que las mujeres tienen que ser fuertes por los hijos, por el marido, por la situación, pero todo eso está adentro, y si eso no se purga, pues se va a manifestar de una manera diferente en enfermedades, en cuestiones físicas o psicológicas. Pero
cuando la mujer tiene la libertad de llorar, la libertad de purgar sus emociones, o sea, en ciertas palabras, se vale deprimirse. No estoy hablando de la enfermedad que tiene una persona 3, 4 meses, estoy hablando de días donde la mujer se permite llorar, donde la mujer permite ser débil por algún momento y purgar todas esas emociones. Eso va a permitir que la mujer nuevamente se llene de fuerza y pueda ser una mujer nueva para seguir adelante. Así que es muy diferente, y maridos y ustedes capellanes también, informen de esto a las mujeres, que muchas veces se vale deprimirse para purgar las emociones y luego volver a batallar esta vida que es dura, pero que es entretenida. Seguimos, o sea, es la reacción diferente entre un hombre y una mujer al momento de enfrentar las dificultades de la vida. Son diferentes según el contexto histórico, social, un contexto social concreto en el que se presenten, ¿verdad? O sea, estamos hablando que es muy diferente, por ejemplo, personas que están en países que tienen una crisis bastante difícil. Días atrás, por ejemplo, estuvimos viendo cómo en ciertos países pueden solamente comprar un pan por persona una vez al día. O sea, imagínense, hay que ser un poco más agradecidos por lo que tenemos, que en nuestros países tenemos libertad de poder comer. Y no estamos hablando de tener dinero, no, estamos hablando que aún teniendo dinero, estos países ponen un límite de compra de un pan por persona. Estamos hablando de personas que a veces tienen que escoger entre comer o comprar un medicamento. O sea, la situación social, ¿verdad?, tiene mucho que ver a la hora de evaluar el grupo de riesgo. No estamos hablando de factores de riesgo, sino estamos hablando de grupos, un grupo de personas que están saliendo de una crisis, que están saliendo de un lugar de guerra, un lugar de catástrofe, un tsunami. Muchas veces los capellanes tenemos que actuar en lugares bastante conflictivos, o lugares donde las personas están en shock, huracanes, terremotos, catástrofes naturales y otros tipos de catástrofes a veces que no son naturales. Les comentaba, por ejemplo, el caso del supermercado Cuabolaños en Paraguay, cuando fallecieron más de 400 personas en ese incendio. Tuvimos que trabajar ahí. Entonces estamos hablando de todo un grupo, estamos hablando de todo un barrio que está en un factor, en un grupo de riesgo, por supuesto. ¿Por qué? Porque los mecanismos de adaptación que tenemos no nos han preparado para semejante magnitud. Nadie está preparado para eso. Y lo siguiente es también que esos factores son muy, pero muy individuales. Recuerden esto, lo que puede ser normal para una persona, para otra persona puede ser la dificultad más grande que está pasando. Bien, vamos a seguir. Factores de riesgo. Hay algunos factores de riesgo suicidas que son comunes en cualquier etapa de la vida, ¿verdad? Factores de riesgo, la enfermedad mental. Una persona que tiene una enfermedad mental no puede discernir los peligros. Entonces, una persona con una enfermedad mental tiene que ser una persona que tiene que tener un cuidado especial. Hemos trabajado muchas veces con casas de días de enfermos mentales y hay que poder entender y comprender los riesgos. Esto es un riesgo en todo tiempo y a toda edad. Los antecedentes personales de conducta suicida. Cualquier persona en cualquier edad que ya ha intentado el suicidio tiene que ser una persona que tiene que ser cuidada. No creo en eso de que siempre va a ser un suicida, así como muchas veces se dice, el alcohólico siempre va a ser alcohólico, el adicto siempre va a ser adicto. Por supuesto, siempre está la tendencia, pero si se hace un buen trabajo, no puede la persona vivir estigmatizada por algo, sino que haciendo un trabajo correcto, esa persona puede ser no solamente
ayudada, sino que formada para nunca más volver a caer en el mismo círculo vicioso. Pero muchas veces, y esto es lo que hay que tener cuidado, muchas veces las personas que han intentado el suicidio apenas salen de la crisis y dejan los tratamientos. Pasa con los padres insisten mucho, traen no solamente padres, esposos, familiares, traen a sus familiares a las consultas, sí, vamos a hacer todo lo que usted dice, pero abandonan la terapia, abandonan las consejerías, ¿y qué pasa? Ya está bien. Ah, no, pero él está riendo, está trabajando, volvió al colegio, está bien, está bien. Es como que ya pasó, pero no es así. Así que los antecedentes tienen que tener cuidado y continuar un tratamiento correcto, un tratamiento multidisciplinario, psicológico, espiritual, en todos los ambientes, porque dijimos que las razones son múltiples. Bien, antecedentes personales y también antecedentes familiares con conducta suicida. Mucho cuidado con los parientes, porque hay un dicho en Paraguay que se dice, esto va a traer cola o esto va a traer su réplica. Se mató a alguien en la familia, bueno, están esperando que alguien más se mate, porque es como normal, muchas veces, es como normal de que después de que alguien se mate, otra persona más intente o consuma el suicidio. La desesperanza y la impulsividad. Cuando la persona no tiene esperanza de nada, hablamos muchas veces de las catástrofes, de los siniestros, terremotos, huracanes, y la persona lo perdió todo, sus mecanismos no están preparados para enfrentar eso, y muchas veces el suicidio es algo llamativo o visto como una alternativa. Y también la impulsividad, personas que se mueven constantemente por impulso y que no piensan bien lo que están haciendo. Seguimos con los grupos de riesgo suicidas, ¿verdad? Los sujetos deprimidos, o sea, toda persona deprimida. Quiero que entiendan bien la diferencia, porque a veces parece un trabalengua. En la clase anterior dijimos que no todos los suicidas son deprimidos, pero todos los deprimidos están dentro de un rango suicida, porque el depresivo, y estamos hablando de la enfermedad, no estamos hablando del mecanismo de purga emocional de las mujeres que hablamos hace rato. Estamos hablando de una persona que está sufriendo una depresión ya con tiempo, una depresión crónica. Hay que tener mucho cuidado y hacer la evaluación. No es porque la persona esté deprimida no la vamos a evaluar, no es porque esté deprimida no vamos a hablar, muy por el contrario, justamente que la persona está deprimida lo pone en un grupo de riesgo y por lo tanto hay que hablar y hay que evaluar. Los individuos que presentan ideas suicidas o amenazan con suicidarse, ya, bueno, lo dijimos eso, si ya habló, ya amenazó, hay que tomarlos en serio. Las personas que han realizado un intento de suicidio, los sujetos vulnerables en situación de crisis, los sobrevivientes a un suicida. Todas estas personas están dentro del grupo suicida y hay que tener mucho cuidado con ellos. Vamos a hablar un poquito más de los deprimidos. La depresión es una enfermedad muy frecuente en la comunidad. Sus síntomas principales son la tristeza, los pocos deseos de hacer las cosas, la falta de voluntad, los deseos de morir, las ideas suicidas, las quejas somáticas diversas, los trastornos del sueño, el apetito, entre los más comunes. Estos son los más comunes. Dijimos ya que cuando la persona no encuentra forma de cambiar su vida, a veces prefiere estar muerto que estar vivo. Así que hay que tener mucho cuidado con las personas deprimidas. La depresión adquiere características atípicas en los adolescentes, quienes pueden presentar, vamos a ver aquí, quien pueden presentar las siguientes formas clínicas, como adolescencia anormal, una conducta rebelde, con actos antisociales, abandono escolar,
una conducta desafiante, ingestión de alcohol, consumo de drogas o etcétera. Siempre estamos hablando de cambios. ¿Se acuerda que dijimos en la primera clase? Cambios drásticos en el consumo de alcohol y drogas, cambios drásticos en la conducta, cambios drásticos de una persona que no era violenta se vuelve violento. Y en otro caso también como una enfermedad física, quejas de supuestas enfermedades, preocupación excesiva por la salud como enfermedad mental. Muchas veces estos son síntomas de depresión y muchas veces no son tomados en serio. Un joven puede estar sano físicamente y está muy preocupado por su salud. Los padres muchas veces se burlan, muchas veces lo toman por broma y realmente lo que están expresando es una depresión. En los ancianos la depresión puede presentarse de las siguientes formas, como un envejecimiento supuestamente normal, y muchas veces es una depresión disfrazada. Una persona que todavía puede moverse, una persona que todavía puede hacer un montón de cosas, de la noche a la mañana no hace nada, y uno dice, bueno, no, pero no tiene 100 años, tiene 60 y hasta ayer se movía, no puede envejecer de un día para otro. Mucho cuidado con eso. Como envejecimiento anormal, como enfermedad física, como una enfermedad mental o depresiva, o como una enfermedad mental depresiva. Así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Seguimos. Los grupos de riesgo suicidas, específicamente los que intentan el suicidio. Entre el 1 al 2% de los que intentan el suicidio se suicidan durante el primer año, mientras que entre el 10 y el 20% consuman el suicidio durante el resto de sus vidas. Hay que brindar apoyo emocional en situaciones de crisis y ofrecer soluciones no suicidas alternativas. Es lo que venimos diciendo también en la clase pasada. Un duelo, que la próxima clase vamos a estar, la cuarta clase, perdón, vamos a estar hablando específicamente del duelo. Un duelo sano, según los profesionales, puede llegar a durar hasta 2 años. O sea que una persona que perdió un familiar, que se separó, puede estar en ese proceso 2 años, si es que no se estanca, y si se está un duelo estancado, puede estar 6, 7 años. Recuerdo una paciente que hace poco vino a consulta, 5 intentos de suicidios, las últimas a 2 meses, y cuando yo le pregunté por qué, me dice, mi marido falleció y yo todavía no lo asimilo. Estaba en el primer paso del duelo, que es la negación, pero le pregunté a cuánto tiempo había pasado de la muerte de su marido. Me dijo 7 años. Pero no solamente eso, ella estaba estancada en el duelo con su esposo, pero había fallecido la mamá 15 años atrás y tampoco lo había aceptado. El padre había fallecido 10 años atrás y tampoco lo había aceptado. O sea que tenía 3 duelos inconclusos y 3 duelos estancados en la negación, en el primer peldaño del duelo. Entonces, es muy importante entender que cualquier persona que ya tuvo un intento suicida puede cometerlo durante el primer año, o algunos inclusive durante 2 años, cuando no se pasa bien ese duelo y no se le saca de la mente la idea suicida. Y el 10 al 20% puede todavía suicidarse después en cualquier parte de su vida. Las personas en situación de crisis, una crisis es un acontecimiento vital, estresante, para lo cual los viejos mecanismos de adaptación que tenemos no son suficientes y por lo tanto requieren nuevos mecanismos, ¿verdad? Lo cual genera un diverso grado de malestar a la persona. ¿Por qué? Porque la persona no sabe cómo manejar la situación y se siente un inútil. O sea, ya está la crisis, pero ahora el sentirme inútil es más estresante todavía. Lo que pasa es que si se emplean recursos buenos de afrontamiento, si se le ayuda a la persona y la persona supera la crisis, estará más preparado para enfrentar situaciones similares en el futuro.
O sea, las crisis son buenas cuando nosotros nos adaptamos, cuando nos superamos, cuando tenemos resiliencia y eso nos ayuda al día de mañana estar más preparados para el futuro que venga, ¿verdad? A lo mejor una crisis igual o superior a la que ya pasamos no nos va a afectar como la primera vez. Si los mecanismos de afrontamiento a la crisis son insuficientes, ello profundiza la crisis, generando mayor malestar, mayor inadaptación y nuevos mecanismos anormales de adaptación. Y esto es muy importante. Si nosotros no ayudamos a las personas a que busquen esos mecanismos, esas herramientas de adaptación, ellos se van a adaptar igual. Ellos van a adaptarse igual, con nuestra ayuda o sin nuestra ayuda. El problema es que muchas veces los mecanismos que se adaptan no son mecanismos buenos. Hay personas que agarran las drogas, otros agarran el alcohol, otros deciden aislarse del todo el mundo. Entonces, hoy en día muchas veces yo trato con personas que en su momento el salvavidas fue aislarse de todo el mundo. Pero en ese proceso, si bien le sirvió ese mecanismo para solucionar un problema, generó otros problemas familiares, otros problemas sociales, otros problemas sentimentales que ahora tienen que afrontar. Entonces, aunque la crisis sea algo caótico, es importante acompañar a la persona para que se adapte correctamente y no agarre mecanismos de adaptación más dañinos para su vida y para su futuro. Entre los mecanismos anormales de afrontamiento se encuentra la conducta suicida, por tratarse de una solución definitiva a problemas. En la inmensa mayoría de los casos son temporales. Como siempre decimos, el suicidio es una solución definitiva para procesos o condiciones que son totalmente pasajeros. Entonces, entre los mecanismos de adaptación, mecanismos de solución que son anormales y que no son buenos, está la idea suicida. Dijimos alcohol, drogas, aislamiento, pero el peor de todos es el suicidio. Cuando una persona expresa deseo de suicidarse, hay que tomarlo en serio e investigar el grado de planificación de la idea suicida. O sea, siempre hay que tomar la expresión de la persona en serio. Nunca lo agarre como una broma, nunca le reste valor, porque puede ser la última alarma. Y es muy, pero muy duro lamentar una pérdida cuando uno no tuvo la suficiente seriedad para tomar en serio ese auxilio. Tenemos que preguntar. ¿Qué tenemos que preguntar? La pregunta tiene que ser directa. Tienen que ser: ¿cómo ha pensado suicidarse? ¿Cuándo ha pensado suicidarse? ¿Dónde ha pensado suicidarse? ¿Por qué y para qué? Entonces, estamos ya indagando en características de la idea suicida para poder tener una evaluación correcta. Cuando estamos preguntando cómo, estamos preguntando el medio por el cual la persona piensa matarse. Si la persona dice, no sé, me tiro bajo un 30, no lo he pensado, entonces la idea es temprana. Ahora, si la persona ya tiene el método, entonces estamos en peligro, pero vamos a ver eso. Las respuestas positivas a estas preguntas indican un plan suicida muy bien elaborado, lo cual es altamente peligroso. Ahí les muestro el PowerPoint, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? O sea, si tenemos todas las respuestas, el plan ya está bastante elaborado y está siendo muy, pero muy peligroso. Otro grupo de riesgo, los sobrevivientes. Los sobrevivientes son los familiares de una persona que haya cometido suicidio. Están en riesgo por diversos factores, como pueden ser los sentimientos de culpa, las ideas suicidas, la imitación o identificación con el suicida,
la predisposición a padecer una enfermedad mental en la que el suicidio es un síntoma, etcétera, etcétera. Me ha tocado trabajar en posvención, que vendría a ser ya tratar con familiares de suicida. Acá mismo cerca de nuestra congregación tenemos una madre de un joven que se suicidó y cuando yo le fui explicando, porque esto también vamos a hablar en el duelo de un suicida, cuando yo le fui explicando todo esto, ella se dio cuenta de que ella hizo todo lo posible, que no había forma de detener a esa persona porque no estaban capacitados, que no pudieron haber hecho otras cosas y que dentro de su poco conocimiento hicieron lo que pudieron, y eso también ayudó a eliminarse de la culpa, ayudó a poder continuar su duelo y sanar. Eso es muy, pero muy importante porque el familiar de un suicida tiene mucha culpa, ¿verdad? Pero también está ya dentro de la familia el meterse, o sea, que la idea suicida se meta en la familia como una solución. Entonces es una alternativa ya que se considera el suicidio. Imitar o identificarse con el suicidio, la predisposición a padecer enfermedad mental en la que el suicidio es un síntoma. Son cosas que se piensan. O sea, mi mamá, mi papá se sacó la vida, yo también porque heredé. Sabemos que el suicidio no se hereda, sí se hereda el factor de riesgo. Así que mucho cuidado con estos grupos. Los individuos que cometen suicidio solo pueden llevar a cabo si quedan incluidos en alguno de los grupos anteriores. O sea, la idea es sacar a esas personas de en medio de estos grupos, ¿verdad? Eso sería nuestro trabajo hasta donde nos permitan, ¿verdad? También los enfermos mentales solo pueden cometer suicidio si están deprimidos, si presentan ideas suicidas o amenazan con el suicidio, o si están en situación de crisis, si son sobrevivientes o han intentado el suicidio con antelación. Esto significa lo que ya veníamos hablando: un enfermo mental no necesariamente va a intentar suicidarse, pero si a la enfermedad mental se le suma, ¿verdad?, depresión, se le suma algún familiar suicida o algún intento, pues por supuesto que está en un grupo de riesgos. Los enfermos físicos solo pueden cometer suicidios si se deprimen. Muchas veces hay personas que tienen mucha dificultad, o sea, mucho temor a que una persona enferma se quite la vida, cuando la persona no muestra signo de depresión y por más enfermo que esté, tiene todas las ganas de vivir. Yo he visitado personas enfermas de diferentes enfermedades y muchas veces pensé en llegar y encontrar una persona deprimida, sin ganas, y muchas veces me llevaba una tremenda sorpresa por la vida que emana en esta persona, las ganas de vivir, la fuerza con la cual están enfrentando su enfermedad. Por lo tanto, un enfermo físico no entra dentro del rango suicida a no ser que se deprima o se presenten las ideas suicidas o amenacen con el suicidio. Si están en situación de crisis o si son sobrevivientes o han intentado suicidarse con antelación. O sea, la mera enfermedad física no es un riesgo. Habría que ver los otros factores que les rodean. Y de la misma manera, los sujetos normales que cometen suicidio estuvieron en situación de crisis, padecían una depresión o eran sobrevivientes de un suicida. Cuando una persona logra cometer el suicidio es porque estuvo dentro de algún factor de riesgo. Les comentaba de esta niña de 15 años que se quitó la vida y cuando hablé con los padres comenzamos a evaluar y sí, pudieron ellos identificar, lastimosamente tarde, de que estaban los grupos y estaban también los factores de riesgo.
Bien, vamos entonces a explorar la idea suicida. Ahora sí nos metemos de lleno a las preguntas. ¿Qué tengo que preguntar para saber bien cómo está esa persona? ¿Cómo ha pensado suicidarse? Intenta descubrir el método. Se incrementa el riesgo del suicidio si el método está disponible. Si la persona dice, me voy a meter un tiro y tiene acceso a armas de fuego. Aquí en Argentina, lastimosamente, es muy común que la gente se tire delante del tren. Y bueno, tenemos varios trenes y es un método lastimosamente muy accesible. ¿Verdad? Se incrementan el riesgo si existen familiares que hayan cometido el suicidio, ¿verdad?, con el mismo método. Y se incrementa el riesgo si se trata de un repetidor que incrementa la letalidad del método. Así que tenemos que tener mucho cuidado si es algo repetitivo, es un círculo vicioso. Repito, aquí en la zona, por ejemplo, es muy común, cada tantos días, tengo amigos que son empleados de los trenes y me dicen, tenemos tratamiento psiquiátrico porque se volvió a matar a una persona, a nosotros nos toca limpiar, muchas veces la persona no fallece, queda debajo del tren ahí descuartizada pero con vida. Entonces es muy traumático para la gente que está trabajando en esos medios y lastimosamente se repiten. Un repetidor es algo que se repite y se establece ya el método. La segunda pregunta, ¿cuándo ha pensado? El cómo, dijimos que intenta ver el medio. El cuándo, ¿verdad? Intenta descubrir la ocasión, la oportunidad para cometer el suicidio. Las 2 veces que yo tuve mi intento de suicidio era momentos donde yo estaba solo, donde mis patrones me habían dejado una semana, 15 días solos en la casa. Entonces ese era el momento en que yo escogí para sacarme la vida, que gracias a la voluntad divina no lo llegué a consumar, pero lo conozco muy bien al proceso. Por eso se incrementa el riesgo cuando el sujeto está a solas. Se incrementa el riesgo si está poniendo las cosas en orden, si ha escrito notas de despedida, etc. Punto número 3, exploración de la idea suicida 3. ¿Dónde ha pensado suicidarse? Intenta descubrir el lugar donde se realizará el acto suicida. Se incrementa el peligro en el propio hogar, cuarto de baño, recámara, patios, cuartos de desahogo, etcétera, etcétera. Los lugares apartados, de difícil acceso y pocas posibilidades de ser descubierto. Los lugares elegidos por otros suicidas. Bueno, eso también es lastimosamente ya una especie de cultura que se implementa alrededor del suicidio. Un lugar donde alguien se suicidó, ya lo hacen como una especie de culto, ahí hay fotos, ahí hay regalos, se forman altares. Mucho cuidado también con eso, ¿verdad? Muchas veces son lugares escogidos para sacarse la vida. Exploración de la idea suicida 4. ¿Por qué ha pensado suicidarse? Intenta descubrir el motivo. Cualquier motivo es válido para cometer el suicidio. Creo que a esta altura de nuestro estudio ya tenemos que saber eso. Cualquier motivo es válido. No los evalúe a través de su opinión y experiencia personal. Recuerde que el motivo es el del suicida, no el suyo. Considérelo como tal y siempre tómelo con seriedad. Esas palabras que no te podés matar por eso, no podés pensar así, no. La persona tiene libre albedrío, la persona puede pensar todo lo que sea, aunque esté mal, tiene esa libertad. Y nosotros tenemos que tratar de ser directivos sin que se note. O sea, tratar de sacarlos de esa idea y ponerle otras alternativas y que la persona escoja. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, como enseño siempre, específicamente cuando estamos haciendo una atención telefónica, cuando estamos atendiendo un teléfono, hay que decirle a la persona, mira, me tenés que ayudar a que te ayude, porque no hay forma física de acción. Entonces, vos me tenés que ayudar a que yo te ayude.
porque al fin y al cabo la decisión es de esa persona. Nosotros podemos tener todas las herramientas del caso. Se lo digo a capellanes que muchas veces se sienten como que han fracasado y algún paciente se le mató, algún conocido se les mató. Le digo, mira, la decisión es de la persona. Uno puede tener todas las herramientas del mundo, pero al fin y al cabo la decisión es de la persona. Entonces, cuando alguien a mí me amenaza y se me pone en bruto, le digo, bueno, si quieres matarte, matate. Quien la está pasando mal sos vos. Y quien vas a dañar es a tu familia, o sea, no soy yo. Muchas veces, cuando intentamos ayudar a las personas comienzan a discutir como que saben más que uno que se ha preparado. Pero muchas veces yo he tenido que frenarlas y decirle, espera, quien está necesitando sos vos. Quien está a punto de matarse sos vos. Yo no soy el que necesito hablar con vos. Vos me tenés que ayudar a ayudarte. Entonces, eso tenemos que entender. Muchas veces la gente religiosa me dice, oramos, ayunamos, hicimos esto, igual se mató. Porque no es algo que nosotros podamos hacer por la persona, es algo que tenemos que hacer con la persona. Entonces tenemos que trabajar con las personas para sacarlo de esa crisis, de esa idea suicida. Así que siempre vamos a tenerlo bastante respeto y tratarlo con seriedad. Exploración de la idea suicida 5. ¿Para qué ha intentado suicidarse o para qué quiere suicidarse? Intenta descubrir el significado del intento suicida. El deseo de morir es más grave, pero no el único. Acuérdense de esto. El deseo de morir en ese momento es más grave, pero no, hay otros deseos, hay otros problemas, deseo de ser escuchado, deseo de ser amado, deseo de ser reconocido, deseos de un montón de cosas que nosotros tenemos que escuchar. Si bien el intento suicida es el más grave, como dijimos en nuestro método anterior, ¿se acuerdan del ejemplo que le di de la roca? La roca entera es imposible llevarla, pero si la picamos, la vamos sacando peso. Entonces, el deseo suicida ya está muy avanzado, pero ese deseo se formó de varios pedazos, de varios problemas, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ir desarmando y ir sacándole pequeños pedacitos, desenredando toda esa madeja de hilos, ¿verdad?, psicológicos o de pensamiento, y eso va a traer un poquito de oxígeno a la manera de ver las cosas y la vida comienza a tener un poquito más de sentido. Otros significados son petición de ayuda, deseo de mostrar a otros cuán grandes son sus problemas, deseos de reunirse con un ser querido fallecido, agredir a otros o expresar rabia. Por eso que es muy importante dejar que la persona se exprese. Si tiene que decir malas palabras, yo personalmente soy una persona que nunca digo malas palabras, no es de mi cultura decir malas palabras, pero muchas veces las personas que son pacientes dicen las peores palabrotas y uno no tiene que decirle no hables así, no lo digas, no, deje que se exprese. Deje que se exprese, deje que exprese ira, deje que exprese enojo, ¿verdad? Y explíquele que no es la manera correcta de expresar su ira. Para aquellas religiones bíblicas, para aquellas religiones monoteístas, el suicidio es un pecado, por lo tanto, cuando una persona dice me quiero reunir con un ser querido, es también importante ver todo el ámbito religioso de lo que la persona cree. Este es un punto totalmente aparte cuando hablo del suicidio en el ámbito religioso, porque he tenido muchos pacientes que por culpa de una manipulación religiosa, por pertenecer a sectas que manipulan, que influencian más miedo que otra cosa, muchas veces hay personas que han decidido sacarse la vida, pensando que no tendrían perdón de Dios. Por eso siempre aclaro, hay que ayudar a las personas respetando su libre albedrío, respetando su religiosidad y su religión. Estamos en países donde se permite la libertad de culto y la libertad de pensamiento, a que busques personas espirituales y que se refugien en la espiritualidad.
no en la religiosidad, en el fanatismo, que terminan matando, porque inclusive muchas veces yo he tratado con líderes fanáticos que cuando les he contado, inclusive un caso de suicidio, las personas se alegran diciendo, sí, porque no nos hizo caso, decidió eso. Entonces estamos hablando, la religiosidad, no vamos a perder tiempo con eso, pero el fanatismo y la religiosidad ha matado más personas en el mundo que inclusive las guerras. Así que siempre hay que guiar a la persona que busque espiritualidad. En cualquier religión hay gente buena y gente mala. Hay líderes buenos, líderes malos. Que busque espiritualidad y no fanatismo ni religiosidad. Así que, y en el caso de la persona ser una persona monoteísta, entender que si el ser querido falleció en otras condiciones, es muy difícil que esa persona vaya al mismo lugar atentando contra su vida, o que esa persona no creo que esté conforme viendo cómo esa persona corta su vida sin vivirla. Que es como decirle, mira, tu abuelita estaría contenta de que vos te mates. Va a llegar el momento que te vas a reunir con ella, pero no a través de este método. Bien, seguimos. Ahora les voy a entregar la guía práctica para la evaluación del riesgo suicida. Yo creo que esto cualquier capellán lo tiene que imprimir, lo tiene que tener entre sus libros, entre su Biblia, y poder utilizarlo cada vez, o algunos que sean poder hacerlo de memoria. Esto ya vendría a ser lo último a la hora de evaluar. ¿Qué es lo que vamos a consultar? El familiar teme la realización de un acto suicida, serían 3 puntos. Eso es cuando una persona viene y se me preocupa, tengo miedo que se haga algo. Eso ya de por sí son 3 puntos. Esto es muy normal, muy normal. Actitud poco cooperadora del sujeto en la entrevista. La persona no habla, la persona no colabora. La próxima clase, entrenamiento asertivo de cómo trabajar con introvertidos y personas tímidas. Pero cuando la persona no habla, no coopera, a veces traído por un familiar y a veces inclusive en contra de su voluntad, son 2 puntos más. El sujeto expresa deseos de morir, 2 puntos más. El sujeto manifiesta ideas suicidas, 4 puntos más. El sujeto expone un plan suicida, 5 puntos más. Estamos hablando ya cuando tiene todo el plan completo. Cuando me dejen solo, me voy a ahorcar. Cuando pueda, me meto un tiro. Cuando ya lo expone todo el plan, entonces son 5 puntos más. El sujeto tiene antecedentes de trastornos mentales, 4 puntos más. Posee antecedentes de hospitalización psiquiátrica reciente, 2 puntos más. Antecedente de intento de suicida, 3 puntos más. Cuando ya tuvieron para suicidio, cortes, cuando ya la persona se drogó con medicamentos, cuando ya tuvieron un lavaje de estómago, 2. Eso sería ya 3 puntos más. Antecedentes familiares de conducta suicida. Algún familiar, alguna persona conocida, 3 puntos más. Y presencia de un conflicto actual. Días atrás tuve que intervenir en una familia con un conflicto muy grave donde un joven se fue de la casa por culpa de problemas familiares, entonces se incrementaba el riesgo suicida. Cuando nosotros tenemos todos estos puntos, cuando nosotros evaluamos todos estos puntos, hacemos la suma. Esa suma, ahí le mostramos la evaluación. Si la suma de la puntuación es de 18 o más puntos, el sujeto debe ser hospitalizado por su elevado riesgo de suicidio. Y esto es muy importante porque no pretendemos hacerlo todo nosotros.
Una de las cosas que siempre explico a los familiares es que nosotros no podemos hacernos totalmente cargo de la persona con una idea suicida. Esto es un trabajo multidisciplinario. Se necesita, me ha pasado, por ejemplo, de personas, mira, mi hijo está a punto de suicidarse, ¿usted puede venir? Le digo, no, llame al 911. Yo no puedo intervenir en una casa ante una idea suicida. En otros casos, por ejemplo, personas que dijeron que venga el tal David porque, o si no me mato. Y los familiares dicen, no, yo no puedo. Llame a la policía, eviten que se mate y luego podemos darle una mano. O sea, si la persona quiere. Eso es una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces las personas quieren hablar o los familiares, y yo siempre pregunto, pero ¿esa persona desea hablar, quiere buscar ayuda o solamente está viniendo usted? Entonces, es importante entender de que muchas veces hay que medicar, muchas veces hay que internar, tiene que intervenir un psiquiatra, tiene que intervenir un psicólogo. Inclusive, una vez que esté calmada la crisis suicida, podemos darle una mano. Que el Eterno les bendiga a todos. Esto ha sido todo por hoy. Los espero en la próxima clase. Espero tus dudas, espero tus consultas y que vamos a seguir aprendiendo juntos. La próxima clase vamos a estar hablando de entrenamiento asertivo para personas tímidas, personas introvertidas que no hablan. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.